A menos que vivas bajo una piedra o cuestionando a esqueletos hechos con IA en la antigua Grecia, asumiré que ya conoces el asombroso Circo Digital. Literalmente, la serie de animación independiente que está en boca de todos y que se acerca a su final directamente en los cines. Yo ya tengo mis boletos. Sin embargo, muchos hablan de su final previamente mencionado, pero creo que también convendría dar una vuelta y explorar sus inicios, pero esta vez en un nuevo formato oficial, el manga. Así que, la historia del asombroso Circo Digital comienza con una emocionante y colorida canción que nos presenta a todo el elenco de pintorescos personajes que veremos a lo largo del manga. Están Kane y Bubble como aquellos que dirigen el show, y luego conocemos a Gangle, Subul, Kinger, Ragatha, Jax y Kofmo, cada uno de ellos con una apariencia y estilo únicos. No obstante, en el lugar aparece mágicamente un nuevo integrante, una bufoncita asustada que intenta retirar su casco pero sin éxito. Así es, amigos, todos los personajes principales que hemos conocido hasta ahora son humanos, con excepción de Kane y Bubble, que son inteligencias artificiales. Kane entonces toma a la nueva integrante y le da un tour por el asombroso Circo Digital, el lugar que se convertirá en su nuevo hogar, y la lleva a conocer tanto el carnaval digital como el lago digital, donde tendrá muchas horas de diversión. También la invita a conocer el vacío, un lugar donde ni siquiera Kane sabe qué es lo que hay ahí. Justo antes de regresar a la carpa del circo, la bufoncita logró ver lo que parecía una puerta de salida, y cuando le pregunta a Kane por ese ítem, la inteligencia artificial le dice que está experimentando alucinaciones digitales, debido a la transición de su mente al mundo digital. La bufona insiste, pero Kane cambia el tema para desviar su atención y le pregunta por su nombre. Ella trata de recordarlo, pero es inútil. Nadie es capaz de acordarse de su nombre una vez que ingresa al circo digital, por lo que Kane les ofrece la oportunidad de tener uno nuevo. En la ruleta entonces, el primer nombre que sale es XXX, pero a la bufoncita no le gusta. Entonces la ruleta va de nuevo y el nombre que le toca es Pomni, uno mucho más aceptable. Una vez con su nombre listo, Kane propone que el grupo inicie una sorprendente y maravillosa aventura para su nueva miembro, Pomni, comenzando su vida en el circo digital. La aventura de Kane lleva por título Junta a los Gloinks. Si no viste mi anterior video sobre el videojuego de Digital Circus, los Gloinks son bichitos de diversos colores y formas que se roban todo lo que hay a su paso, como por ejemplo a Subul. Entonces, para lidiar con el problema, el grupo se divide en dos equipos. Gangle y Kinger irán a buscar a los Gloinks para intentar rescatar a Subul, mientras que Jax, Pomni y Ragatha irán a buscar al payaso Kofmo para que los ayude. Kofmo se encuentra en el pasillo de las habitaciones, el lugar donde tanto él como todos los demás van a descansar, incluso Pomni, quien ya tiene un cuarto asignado. Mientras pasaban por el pasillo, Ragatha le explica a Pomni sobre las aventuras de Kane, diciéndole que siempre son para mantener sus mentes sanas y estimuladas, ya que perseguir una meta inalcanzable como la salida podrían llevarlos a volverse locos y que les pasen cosas muy malas. Pero eso no es nada de qué preocuparse por hoy. El grupo llama a la puerta de Kofmo, pero el payaso no responde. Entonces Jax, quien tiene llaves para todo, abre el cuarto de Kofmo, encontrándose de frente con aquello que mencionaba Ragatha. La habitación de Kofmo estaba oscura y garabateada con los dibujos de una puerta y la frase "No hay salida", dignos de alguien que ha perdido la cabeza. Y en el centro del cuarto yacía una figura oscura con múltiples ojos. Kofmo llegó a su límite. Se había abstraído.
Jax fue el primero en salir corriendo, dejando solas a Pomni y a Ragatha, y esta última recibió una paliza brutal por parte de Kofmo. La muñeca de trapo, ya glitcheada por los ataques, le pidió ayuda a Pomni, pero justo cuando sus manos se tocaron, la de la bufoncita se glitcheó de la misma manera. Pomni, asustada, se disculpó con Ragatha y corrió por el pasillo dejándola atrás, pero todo fue en vano. Kofmo ya estaba detrás de ella. Pomni apenas pudo alcanzar la entrada del pasillo justo a tiempo para hacerse a un lado y dejar caer a Kofmo hacia el piso de abajo. La bufona regresó donde Ragatha, encontrándola todavía peor. La muñeca le dijo que debía dar con Kain para poder solucionar este problema, ya que él es el único capaz de arreglarla tanto a ella como a Kofmo, por lo que Pomni salió en su búsqueda. Mientras tanto, Jax se reunió con Kinger y Gangle y juntos llegaron hasta el nido de los Gloinks, donde habitaba un monstruo gigantesco. Pomni, por su parte, buscaba a Kain por todo el circo, mientras, al mismo tiempo, intentaba escapar del abstraído Kofmo, hasta que, por arte de magia, frente a ella se manifestó una puerta de salida, y sin pensarlo 2 veces, entró, dejando a los demás atrás. Gangle, Kinger y Jax, por su lado, intentaban arreglar los estragos ocasionados por los Gloinks y su reina, la cual ya se había comido a Zubul. Mientras hablaban con ella, el techo del lugar se vino abajo, dejando entrar a Kofmo, quien aplastó a la reina Gloink y le dio una golpiza, de paso expulsando a Zubul de su cuerpo. Gangle se impresionó del estado de Kofmo y los demás se preguntaban cómo podrían escapar, pero por suerte, una muy conveniente escalera eléctrica ya los estaba esperando rumbo a la salida. Por otra parte, Pomni atravesaba puerta de salida tras puerta de salida. Resulta que la primera puerta por la que entró la llevó a una dimensión desconocida, donde no había nada más que solo oficinas. Oficinas por donde lo vieras y una que otra computadora, todo conectado entre sí por un sinfín de puertas de salida. Llegó el punto en el que Pomni estaba por volverse loca, hasta que cruzó por un largo pasillo donde atravesó la puerta final, terminando en el vacío, completamente hipnotizada. Kain recibió la alerta en su Walkie Watch sobre la presencia de un humano en el vacío, diciendo que podría arruinar la sorpresa, así que se teletransportó al lugar y devolvió a Pomni al circo. Los demás regresaron y le avisaron a Kain sobre el estado de Kofmo, mismo que terminó por ser encerrado en el sótano. Posteriormente, Kain arregló a Pomni y a Ragatha y dio la aventura por terminada. La IA se disculpó por haber ocultado la salida, diciendo que nunca pudo terminarla, pero cambió rápido de tema ofreciéndoles una recompensa por haber terminado la aventura. Esta recompensa es un delicioso banquete cocinado por el chef Bubble. Sin embargo, mientras todos los demás conversaban y comían, Pomni se quedó inmóvil, observando al frente y sonriendo de forma torcida, incrédula de que ahora el asombroso circo digital sería su nueva vida. ¡Hey, esperen! ¡Que faltan episodios extra!
Espero que les haya gustado muchísimo. Yo soy Astorita y nos vemos pues en el siguiente Checkpoint.